Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 13 con la modalidad de gráfico o pantalla dividido, ¿sí?, de la lista de reproducción de 0 a 100 en el trading. En el día de hoy vamos a estar analizando la meme coin Trump, ¿sí?, que es una cripto, bueno, mejor dicho, una meme coin que estoy operando mucho últimamente. Para este caso, fíjense, estamos nosotros haciendo el análisis y nuestras operativas, ¿sí?, las haríamos sobre el mercado digital por una cuestión de que nos da un poquito más de porcentaje. Fíjense, acá con 10 USD estamos ganando el 88% y acá con 10 USD estamos ganando el 89%. Hay veces, ¿sí?, por ejemplo, más que nada pasa acá en el mercado, en este gráfico, ¿sí?, en el mercado binario. Por ejemplo, acá nos va a dar el 86 y acá nos daría 92 o 94. En una cuenta pequeña parece que no, pero esa pequeña diferencia ayuda mucho a subirla de una forma más rápida y segura quizás. La única trampa, ¿sí?, que tiene esto es que, por ejemplo, nosotros metimos la operación en compra, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? El precio empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, ¿sí? Y de golpe y por eso empieza a bajar. Y finaliza en empate, ¿sí? Finaliza en empate. En el mercado digital, a nosotros el empate nos va a descontar, ¿sí?, nuestro importe, o sea que esta plata, este dinero lo perderíamos. Pero en el mercado binario, en el caso de que nosotros operemos en binario y el precio, como dijimos, nosotros entramos en compra, el precio empieza a subir, nosotros entramos acá y el precio baja y finaliza en un empate, en el mercado binario sí nos devolvería el dinero, o sea, el empate nos dejaría cero pérdida, sin pérdida. Bien, traders. Ahora sí, arranquemos con la clase. Antes que nada, agradecerle a los nuevos suscriptores y a los viejos suscriptores por el apoyo y el aguante que van haciendo de a poco. Quiero avisarles que para fin de marzo ya vamos a estar lanzando la comunidad de Telegram, ¿sí? Vamos a lanzar un canal. Seguramente sea un grupo más que nada porque quiero que tengan ustedes mucha interacción. Así que bueno, demos comienzo a la sesión. Bien, traders, lo que vamos a hacer como siempre es analizar nuestro contexto. Recuerden que como nosotros somos traders de minuto a minuto, solamente necesitamos los últimos 30, ¿sí?, los últimos 30 minutos, la última media hora para lo que sería el análisis. Así que nos ponemos acá y vemos. Sabemos que venimos de una tendencia bajista, ¿sí?, la cual hace retrocesos y genera impulso fuerte, retrocesos genera impulso fuerte, retrocesos genera impulso fuerte. Acá tenemos un retroceso bastante amplio, pero fíjense en dónde está tocando, ¿sí?, sobre una zona de resistencia fuerte. Y desde acá el precio empieza a bajar con fuerza. Sabiendo que venimos en una tendencia bajista, como de costumbre, nosotros vamos a buscar siempre fortaleza hacia abajo, ¿sí?, por una cuestión de que siempre tratamos de operar a favor de la tendencia. Tenemos que tener en cuenta que acá tenemos un número redondo, ¿sí?, y que el precio acá se está estancando un poco. De igual forma, vamos a continuar buscando formación bajista. Bien, traders. Sabiendo entonces que tenemos una tendencia bajista fuerte, vamos a buscar algún tipo de patrón. A simple vista no vemos ninguno, ¿sí?, no vemos ningún patrón muy claro. Simplemente podemos llegar a decir que acá tenemos dos velas verdes, ¿sí?, y una vela roja. Acá aparece dos velas verdes y una vela roja, ¿sí?, ese lo podemos descartar. Después tenemos, por ejemplo, el giro, ¿sí? Después de una vela verde aparece una vela roja, una vela verde aparece una roja, una verde, una roja, una verde, una roja, ¿sí? Fíjense acá, una verde, una roja. Ese sería el único patrón que hasta el momento podemos detectar. Sabiendo que tuvimos nuestra velita de color verde, sabiendo que venimos en una tendencia bajista, nosotros acá podríamos, ¿sí?, estar pensando en una posible continuidad, sabiendo que venimos de velas, ¿sí?, bastante complicadas, pero tenemos, ¿sí?, una tendencia bajista. Entonces, analicemos y veamos qué es lo que podemos encontrar a simple vista. Bien, ahora sí, vamos a plantarnos en nuestro corazón, en nuestra formación de vela. Vemos que entra el comprador muy fuerte, hace un cambio de velocidad, fíjense en este cambio de velocidad. Intenta entrar el vendedor, pero el comprador no lo deja, ¿sí? Entra vendedor, comprador vuelve a responder fuerte. Bien, ¿qué sucede acá? Entra vendedor, comprador responde muy despacito. Vuelve a entrar el vendedor, comprador responde fuerte, pero no alcanza su máximo. Y empieza a entrar el vendedor, comprador ya no responde con fuerza, sigue entrando el vendedor. Quiero que presten atención a esto. ¿Qué tenemos acá? Comprador fuerte. ¿Qué tenemos acá? Cambio de velocidad. ¿Qué tenemos acá? Estancamiento por parte del comprador. ¿Qué tenemos acá? Desesperación por parte del comprador, ¿sí? Quiero que acá ustedes busquen una venta. ¿Por qué motivo? Porque dijimos que íbamos a continuar, ¿sí?, con la tendencia bajista. Entonces, sabiendo que tenemos un comprador que entra, empieza a hacer cambios de velocidad, se frena, entra vendedor, comprador entra desesperado y vemos que hace este máximo y ya después cuando empieza a entrar el vendedor, ¿sí?,
comprador responde, no alcanza su máximo. Y acá vemos el vendedor activo, se pausa, comprador intenta responder, vendedor activo, ¿sí? Se pausa un poquito, comprador ya no entra con fuerza. Fíjense, en el comprador durante los primeros 30 segundos hacía estos movimientos, ¿sí? Miren acá el vendedor, entra vendedor, comprador responde despacito, entra vendedor, comprador responde despacito, entra vendedor, se pausa, comprador responde despacito, vuelve a entrar el vendedor. Fíjense en esto acá. Nosotros en esta sección, ¿sí?, de los primeros 30 segundos, estamos teniendo un comprador muy debilitado, ¿sí?, muy desesperado, y se vuelve a frenar, ¿sí?, y ya después no entra con la continuidad con la que lo venía haciendo. Si acá hubiéramos tenido un comprador que entraba, vendedor respondía, comprador entraba, vendedor respondía, comprador seguía entrando, podríamos decir, ¿sí?, que vamos a tener un giro en el precio. Pero sabiendo que tenemos una tendencia bajista, nosotros vamos a buscar fortaleza bajista y la estamos encontrando. Tenemos comprador desesperado, comprador que cambia su velocidad, comprador que se pausa, vendedor que entra, comprador que se desespera. Vendedor que entra despacio, ¿sí? Comprador que ya no es el mismo, vendedor sigue empujando, comprador intenta responder, no alcanza su máximo, vendedor entra. Comprador intenta responder nuevamente, no alcanza su máximo anterior, fíjense que no lo alcanza, y el vendedor empieza a entrar con esta sesión. Miren esta secuencia: impulso, retroceso, impulso, pequeño retroceso, impulso, pequeño retroceso, impulso, ¿sí? Tenemos todas las confirmaciones por parte de un vendedor, ¿sí?, bastante fuerte. Recuerden que nosotros venimos de una tendencia bajista y podríamos llegar a decir que el precio va a buscar esta zona de número redondo. Por ese motivo, nosotros buscaríamos acá nuestra primera venta, ¿sí?, nuestro primer ITM, y acá tendríamos, ¿sí?, si bien termina siendo un doji, pero si nosotros entramos en venta y tuvimos el punto exacto, ¿sí?, recuerden que por lo general ustedes lo que pueden llegar a hacer es, vamos a ir a la velita anterior, ¿sí? Miren esto. Por ejemplo, ustedes ya teniendo todas las confirmaciones, sabiendo que acá tenemos un comprador, ¿sí?, bastante débil. ¿Por qué débil? Porque entraba de forma discontinua. Entraba, miren, con agotamiento, ¿sí? Después entra con desesperación. Sabiendo que tenemos un vendedor que domina, sabiendo que nosotros vamos a entrar en una venta, en este tipo de formación lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente: buscar el mejor punto de entrada, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren operar a la velita siguiente, podrían entrar acá, en este puntito, sabiendo ya que nosotros vamos a continuar con una tendencia bajista, ¿sí? Podríamos esperar que el comprador haga un retroceso, metemos nuestra operativa en baja, ¿sí?, y esperamos que la formación continúe. Ahora, miren acá. Si nosotros ya estábamos decididos, ¿sí?, en una venta y vimos mucha formación por parte del vendedor y no quisimos entrar, como les dije, en este punto de acá, podemos esperar, ¿sí?, los primeros 30 segundos de formación. ¿Por qué motivo esperaríamos esto? Para buscar el punto más alto de entrada. Recuerden que nosotros, ¿sí?, buscamos siempre el mejor punto de entrada. Entonces, ahora vamos a analizar esto, ¿sí? Podríamos meter nuestra operativa acá, podríamos meter nuestra operativa acá. Si nosotros entramos acá y la vela sigue bajando, claramente si hace un pequeño retroceso, nosotros tuvimos acá la operativa. Entonces esa sesión sería ganada tranquilamente. Bien, tuvimos entonces nuestra primera venta. Analicemos ahora si vamos a continuar con una fuerza bajista. Sabiendo que acá el precio, ¿sí?, hizo este pequeño doji, ya nos deja una pequeña trampa, ¿sí? Nos deja una pequeña trampa y el doji es muy difícil y complicado de analizar. De igual forma, veamos si encontramos fuerza bajista para continuar con su tendencia. Entra el comprador, ¿sí?, desesperado. Cambia su velocidad, se vuelve a desesperar. Quiero que presten atención a esto. Entra vendedor despacito. Comprador que venía respondiendo fuerte, ¿sí?, venía respondiendo aparentemente fuerte, ya acá no responde fuerte. ¿Quién responde fuerte? El vendedor, ¿sí? Bien, miren esto. Comprador responde, vendedor vuelve a entrar. Hace por muy poquito, ¿sí?, un nuevo mínimo. Comprador que acá no tenía fuerza, mete este latigazo. ¿Quién responde por su parte? El vendedor. Podríamos decir acá que el vendedor está estancado, ¿sí?, en una zona la cual no está pudiendo romper. Pero vemos esta parte interesante. Comprador, miren todos los cambios de velocidad que mete. Entra con un latigazo, se pausa, sigue un poquito, ¿sí?, cambia de la velocidad, se pausa. Mete otro latigazo, cambia su velocidad. Mete otro latigazo, se pausa y mete otro latigazo. Fíjense en toda la debilidad que demostró, ¿sí?, el comprador en toda esta formación, ¿sí? Fíjense en toda la debilidad que está demostrando el comprador en toda esta formación. Vemos mucha debilidad por parte del comprador. Por su parte el vendedor, miren esto. Entra con un movimiento,
comprador responde. Vendedor vuelve a entrar con un movimiento, se pausa y vuelve a entrar con un movimiento. Cuando el comprador entra, el vendedor se queda, ¿sí? Entra despacito y se queda, ¿le cuesta hacer nuevos mínimos? No, fíjense en esto. Comprador responde y el vendedor, ¡pum!, se mete con dos movimientos muy fuertes. Ahora, si el comprador está con fuerza, ¿sí? Nosotros vamos a buscar fortaleza comprador ahora. ¿Vamos a decir que este movimiento es fortaleza por parte del comprador? No. ¿Por qué motivo? Porque el vendedor, ¡pum!, lo vuelve a mandar por abajo. Ahora miren esto, comprador mete dos movimientos, ¿sí? Y se pausa para tratar de alcanzar el nuevo máximo. Pero miren la secuencia, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Seguimos en esa secuencia de impulsos y retrocesos. A lo último vemos el comprador que se quiere activar con fuerza, pero ¿quién termina dominando? El vendedor. Si bien nosotros tuvimos nuestra entrada, ¿sí? Calcúlenla por acá, fue acá donde ganamos nuestra operativa, ¿sí? Por ese motivo es que yo les explicaba que por la volatilidad o por algún movimiento desesperado por parte del comprador, podríamos perder nuestra operativa. Entonces, si ustedes ven que estamos presentando, por ejemplo, un pequeño agotamiento por parte del vendedor, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar venta, busquen los puntos más altos para operar. Por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá. Todos esos sectores son claves para buscar una venta. Sabiendo que la vela podría llegar a terminar chica, ¿sí? O en un doji como en este caso, si nosotros buscamos entrar en las puntas de las mechas, ¿sí? Por ejemplo acá, cuando entremos en una venta vamos a asegurarnos, ¿sí? Al 100% de esa ganancia. Entonces, esta velita sí es un poco difícil de explicar, pero fíjense en que tenemos desesperación por parte del comprador, un vendedor muy activo, ¿sí? Que entra con su secuencia de impulsos y retrocesos. Por ese motivo nosotros la siguiente operativa la vamos a buscar en venta, ¿sí? Bien, acá tenemos nuestra tercera operativa ya sería. Entonces, miren esto. Nosotros ya sabíamos, ¿sí? Que el precio se estaba agotando, que le estaba costando romper esta secuencia, ¿sí? Que le estaba costando romper o alcanzar el número redondo. Vemos también un vendedor que venía con mucha participación alcista, ¿sí? Recuerden que el comprador venía entrando en las formaciones anteriores. Teníamos un comprador que había entrado mucho en esta vela y teníamos un comprador que había entrado mucho en esta vela. Nosotros, sabiendo que tenemos una zona que le pertenece a los compradores, ¿por qué decimos una zona? Recuerden que toda zona de soporte, ¿sí? Le va a pertenecer al comprador y toda zona de resistencia, por ejemplo acá, le va a pertenecer al vendedor, ¿sí? Entonces, nosotros acá, sabiendo que tenemos agotamiento por parte de los vendedores, ¿sí? Vamos a tratar de buscar una compra. Ahora, estas operativas son difíciles, ¿por qué? Nosotros estamos operando en contra, ¿sí? En contra de una tendencia. Pero de igual forma, si nos apoyamos en nuestro contexto, que acá tenemos un punto, tenemos una zona de soporte la cual el vendedor no puede romper. Tenemos agotamiento por parte de los vendedores, ¿sí? Tenemos un número redondo acá, ¿sí? Tenemos tres tipos ya, vamos a decir así, tres tipos ya de confirmaciones por parte de los compradores. Ahora, tenemos que buscar en nuestra formación, en nuestro corazón de la vela, si encontramos agotamiento o debilidad por parte de los vendedores para buscar una compra, ¿sí? Recuerden que nosotros buscamos dos cosas en el corazón. Buscamos agotamiento por parte de uno de los dos y fortaleza por parte de uno de los dos. Entonces, miremos acá. Vemos que entra vendedor, ¿sí? Al principio, despacito. Comprador responde despacito. Vendedor se desespera. Ahora, miren esto. Comprador responde, vendedor ya no tiene fuerza. Comprador sigue respondiendo, vendedor ya no tiene fuerza. Comprador sigue respondiendo, vemos que se pausa, pero esa pausa el vendedor no la aprovecha y el comprador responde despacito. Ahora, miren acá, vendedor entra con esta velocidad, ¿sí? Trata de entrar el comprador, vendedor se desespera. ¿Vemos un vendedor que sigue haciendo mínimos cada vez más bajos, que logra romper esta estructura? No. Sabiendo que nosotros posiblemente nos estamos apoyando como compradores sobre esta zona de soporte, ¿sí? Vamos a decir que esta sería nuestra zona de soporte, ¿sí? Nuestro nivel interno. Este sería el número redondo, que es el que tenemos acá, pero bueno. Nosotros buscaríamos acá ver cómo el comprador empieza a responder. Y vemos que un comprador responde sano, con impulso y retroceso. Cuando el vendedor responde, no alcanza su mínimo anterior. Comprador vuelve a responder y miren esto, el vendedor sí entra con fuerza, pero ¿dónde está entrando? O sea, ¿a dónde está buscando o dónde está tratando de alcanzar? La zona de soporte. ¿Logra romper esta zona de soporte? No. ¿Qué hace por su parte el comprador? Se activa con fuerza, ¿sí? Con impulsos y retrocesos, nuevo impulso, ¿sí? Logra hacer un máximo más alto. Ahora,
¿Vemos al vendedor responder con fuerza de esta forma, ¿sí? Con impulsos y retrocesos del mismo tamaño? No. ¿Qué es lo que vemos? Sabiendo que tenemos acá una zona de soporte, cuando el comprador se activa, miren esto. Vendedor entra con dos tipos de velocidades. El comprador responde despacito, ¿sí? Fíjense en que el comprador responde despacito. ¿Quién responde desesperado? El vendedor, ¿sí? Ahora, ¿entra el comprador y el vendedor sigue respondiendo así? No. ¿Qué está haciendo el vendedor? Miren esto. Cuando entra el comprador, el vendedor responde despacito. Entra el comprador y el vendedor acá se desespera con 1 y 2 movimientos. Tenemos mucha desesperación. Yo ahora se los voy a marcar. Tenemos desesperación por parte del vendedor. Desesperación dijimos por parte del vendedor. Desesperación por parte del vendedor. Desesperación por parte del vendedor. Agotamiento interno por parte de los vendedores, ¿sí? Fíjense en que no lograba romper esta zona de mínimos, no lograba hacer un mínimo más bajo. Tenemos acá también desesperación y agotamiento, y acá también tenemos desesperación y agotamiento. Ahora, ¿dónde tenemos la fortaleza por parte de los compradores? Tranquilamente podríamos decir acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Fíjense en que los movimientos son casi iguales. Ahora, llegada a esta zona, impulso, retroceso, vuelve a ser un impulso. No logra romper este número redondo, pero cuando el vendedor responde no lo hace, ¿sí? De una forma saludable, no logra hacer esto el vendedor. Entonces, acá también tenemos impulso y retroceso por parte de los compradores, ¿sí? Y fíjense en que el comprador siempre intenta responder con esa forma, ¿sí? O esa estructura de impulso y retroceso. Como dijimos, ya acá tendríamos entonces 3 puntos, ¿sí? Para un posible giro, ¿sí? Para irnos al alza. Y acá tenemos, ¿sí? En toda esta formación, desesperación por parte de los vendedores. Entonces encontraríamos nuestra cuarta, ¿sí? Nuestro cuarto punto o nuestra cuarta confirmación, mejor dicho, para buscar una posible compra. Bien, ahí tenemos nuestra compra, traders. Ahora, quiero que miren esto y presten atención acá. El comprador, ¿lo vemos fuerte? O sea, vemos un comprador que hizo, por ejemplo, ¿no? Un movimiento así, o sea, que logró romper varios niveles. No, nosotros acá, ¿sí? Ya veníamos con una estructura similar. Fíjense en que teníamos una velita verde, ¿sí? Y entraban los vendedores. Tenemos una velita verde y entraban los vendedores. Tenemos una velita verde y entra vendedor. Tenemos una velita verde y entra vendedor. Velita verde y entra vendedor. Velita verde y entra vendedor. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? No es fortaleza por parte del comprador. No es tampoco agotamiento, ¿sí? Por parte de los vendedores. Simplemente lo que vemos acá es un posible descanso. Podríamos decir que es un descanso, quizás, ¿sí? Porque quiere romper esta zona con fuerza o porque el precio, ¿sí? Puede llegar a darse vuelta hacia el alza. Nosotros, viendo que no tenemos un comprador muy activo con muchísima fuerza, ¿sí? No tenemos un comprador que se fue rápido y con fuerza hacia el alza. Sabiendo que después de una vela verde tenemos muchas velas de color rojo o que posiblemente después de una vela verde el precio aparezca con una vela roja. Tenemos ahí un punto de confirmación. Otro punto de confirmación, tendencia bajista fuerte. Otro punto de confirmación, vemos que el vendedor, ¿sí? No logró ni siquiera romper uno de los niveles, ¿sí? Ahí ya tenemos nuevamente 3 puntos de confirmación por parte de los vendedores, ¿sí? Para buscar en nuestro corazón de vela una posible venta. Bien, traders, busquemos entonces acá una posible venta. Entra el comprador, despacito. ¿Quién responde con fuerza? El vendedor. Miren esta secuencia. Comprador entra, ¿sí? Muy fuerte, pero ya no lo vemos con fuerza. Vemos que empieza a entrar el vendedor, ¿sí? Con pausa, sigue entrando el vendedor. Y me van a decir, ok, pero acá no estoy viendo un vendedor fuerte, no estoy viendo un vendedor que responda continuamente. Pero tampoco vemos un comprador que entre con esta fuerza, ¿sí? Recuerden que nosotros buscamos fortalezas y debilidades. O sea que acá estamos viendo la primera debilidad por parte del comprador. ¿Por qué decimos debilidad? Porque el comprador había entrado despacito. Vendedor responde, comprador se desespera. Ahora, acá vemos un vendedor que entra, ¿sí? Sigue entrando el vendedor. ¿Comprador responde de inmediato? No. El comprador se toma de acá hasta acá para responder, ¿sí? Cuando entra el comprador lo hace con una secuencia rara. ¿Quién responde con fuerza? El vendedor. Ahora, miren esto. Comprador entra de una forma, ¿sí? Vendedor responde. Comprador entra de otra forma, vendedor responde. Comprador entra de otra forma y de otra forma. No sé si llegan a ver esos dos movimientos, ¿sí? El comprador hace esto y esto. Ahí, algo similar, ¿sí? Lo que hace acá. ¿Quién responde con fuerza? El vendedor. Ahora, miren esto. Comprador le costaba romper este máximo. Al comprador le costaba romper este máximo. El comprador le costó romper este máximo. Vendedor responde con fuerza. Comprador rompe, ¿sí? Pero entra con 1, 2, 3 tipos de velocidad distintas.
Vendedor entra, se pausa, comprador no responde de inmediato, ¿sí? Comprador entra despacito, vendedor responde con 1, 2, 3 movimientos. ¿El comprador aprovechó esta debilidad por parte de los vendedores? No, el comprador cuando responde alcanza un nivel interno. Por su parte, ¿quién sigue entrando? El vendedor. Ahora, miren esto en macro, ¿sí? No lo miren en modo chico, mírenlo en macro, o sea, mírenlo completo. Comprador entra, ¿sí? Alcanza esta zona, vendedor se activa. Comprador vuelve a entrar, no alcanza ya esta zona, se activa el vendedor. Y miren esto, si el comprador no tenía fuerza para hacer máximos cada vez más altos, ¿por qué motivo acá entra así, con esta desesperación? De hecho, fíjense en que entra, cambia su velocidad y el que responde es el vendedor, ¿sí? Entonces, nosotros acá estamos viendo mucha desesperación por parte de los compradores, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá. Desesperación por parte de los compradores. Vemos también niveles internos, ¿sí? En donde el comprador no está pudiendo romper. Fíjense que tenemos varios niveles internos, ¿sí? Donde el comprador no logra romper. Miren todos los niveles internos que tenemos donde el comprador no logra romper. Me van a decir, ok, ¿y el vendedor? El vendedor también está estancado en esta zona. Pero tenemos un comprador desesperado. Si bien no tenemos un vendedor súper fuerte, tenemos un comprador desesperado. Entonces, nuestro análisis acá nos dice que si el comprador está desesperado es porque se está agotando o se está quedando posiblemente sin fuerza. Ya teníamos también tendencia bajista. Teníamos un posible patrón de que siempre que aparecía una vela verde, continuaba en una vela roja, ¿sí? Tenemos una vela verde, ¿sí? Tenemos un comprador agotado. Y acá en nuestro contexto, ¿sí? En nuestro corazón de la vela, tenemos mucho agotamiento por parte del comprador. Por ese motivo nosotros vamos a irnos en una venta. Y así, traders, es como llegamos al final de esta sesión. Fíjense, nosotros analizamos esta última velita, tuvimos una venta, ¿sí? Como nosotros ya habíamos prepactado de antemano. Y miren esta parte interesante. Como habíamos dicho de antemano, el vendedor estaba un poco cansado, le estaba costando alcanzar romper esta zona de números redondos. Fíjense cómo el comprador se sigue activando y el vendedor cuando entra lo hace de forma despacio. Posiblemente acá el comprador busque llegar a esta zona, ¿sí? También estamos viendo desde acá aproximadamente que tenemos un posible nivel, ¿sí? Un posible nivel en el que el comprador está reaccionando. Entonces, si el comprador no logró romper esta zona y vemos que el vendedor sigue entrando, vamos a continuar operando con nuestra tendencia. ¿Por qué motivo? Porque acá el comprador hacía impulso, el comprador hacía retroceso, vendedor hacía impulso. Comprador retroceso, vendedor impulso. Comprador retroceso, vendedor impulso. Acá ya no hace nada, ¿sí? Se queda semi estancado, pero podríamos pensar en un posible retroceso para generar fuerza con otro impulso. Algo similar a lo que vimos acá atrás, ¿sí? Algo similar como lo que vimos acá atrás, de que el vendedor estaba descansando, algo como por acá también, el vendedor está descansando, sí, para entrar con mucha más fuerza. Ahora sí, traders, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Nuevamente les agradezco a los nuevos suscriptores, les agradezco a los viejos suscriptores también. Espero que empiecen a entender un poco más la forma en la que estamos analizando nuestra formación de velas, ¿sí? Nuestro corazón, nuestro trading, nuestras operativas. Recuerden todo lo que ustedes aprendan, ir llevándolo en una cuenta demo. Un consejo que yo les doy es traten de bajar la cuenta lo que más puedan, ¿sí? Traten de dejar su cuenta en demo en $10 y traten de meter operativas de $1. Fíjense en si esa cuenta de $10 la pueden hacer crecer o si la queman. En el caso que la quemen, tienen la posibilidad en IQ Option ahora de poner el monto de $10, ¿sí? Traten, como les digo, de hacer una gestión de riesgo, ¿sí? Metan 3 ITM y 2 OTM. Una vez que finalizaron la sesión, se retiran. Mañana, más tarde, quizás en 2 horas, en 1 hora, 20 minutos, descansen un poco la cabeza, no se sobreexijan. Esto es algo que agota mucho mentalmente, así que traten de ir despacio, ¿sí? Si no entienden algo, me lo pueden hacer llegar a través de TikTok o a través de YouTube en un comentario o en un mensaje o en donde ustedes quieran. Pero bueno, traders, les agradezco muchísimo por su participación. Si no entendieron algo, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y nos vamos a estar viendo nuevamente en Open Binary. Trader, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les agradezco por todo y bendiciones. Hasta luego y nos vemos nuevamente en Open Binary. Chau, chau.